Bienvenidos amigos amantes de la cerveza. Hoy les mostraré una receta de un brebaje que estoy seguro que el 99% de ustedes ha probado, no una, sino varias veces. Y es la American Lager. Comenzamos. Esta cerveza está altamente ligada a los migrantes alemanes hacia América en los años 1800, quienes traían toda la escuela de las lagers. Se dice que querían recrear las cervezas bávaras, crujientemente doradas. Aunque los materiales en América estaban disponibles, no eran de las mismas características que los cerveceros alemanes estaban acostumbrados, e importarlos no era una opción. Así que optaron por romper la Reinheitsgebot, ley de pureza alemana de Guillermo IV, y utilizar adjuntos tales como arroz y maíz, como los cerveceros americanos ya lo hacían. Nein, 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 nein! Fuck off, Hitler. Hay mucha historia detrás de este estilo, pero eso puede ser tema para otra ocasión. El perfil de agua que necesitamos es balanceado. Las maltas que utilizamos son como si hiciéramos una pilsner, a diferencia que agregamos un 10 a 15% de maíz en hojuela, que es el segundo tipo de maíz más fácil de utilizar, después del azúcar de maíz, para la elaboración de cerveza. También se le puede agregar arroz o ambos. Se usa directamente agregándolo a los otros granos durante el macerado, y se macera como regularmente lo harías. La otra forma de maíz utilizada son los corn grits, pero al utilizar este tipo se necesita hacer un macerado de cereal, lo cual nos alarga mucho más nuestro brew day. Les recomiendo utilizar las hojuelas, disponibles con tu distribuidor de insumos cerveceros de confianza. Lúpulos nobles alemanes para dar un ligero amargor. Se pueden usar lúpulos americanos como Cluster, Chinook o Cascade, o combinar también con los alemanes. Sin embargo, les recuerdo que esta cerveza es todo balance y tomabilidad, por lo que el uso de lúpulo debe ser discreto. Si quieren probar un lúpulo nuevo, les sugiero utilizar este tipo de recetas o similares y añadir el lúpulo en cuestión para investigarlo. Se añade Weirflock o Irish Moss para ayudar con la floculación del mosto.
rango de color de esta cerveza es de 2 a 4 SRM y empezamos con una gravedad original o densidad de 1.040 a 1.050 y terminamos en 1.004 a 1.010. El rango de amargor es de 8 a 18 IBUs. Un rango de alcohol de 4.2 a 5.3. El aroma es ligero a pan y un poco a los cereales adjuntos, que en este caso es maíz, puede ser arroz también. Y si tiene un poco de lúpulo, debería ser algo floral o especiado. El sabor debe permanecer neutro, con las notas de cereales que mencionábamos y un poco de ligero a maltas. La apariencia debe ser muy clara, asoleada, un dorado claro a medio. La sensación en boca debe ser muy ligera, rondando en lo aguado. Sin embargo, debe sentir las burbujitas de la carbonatación y con un final seco en general. El vaso que se sugiere usar es el tipo Pilsner o Pokal, que es el alargado para Pilsner o Lager. Y para el maridaje, prácticamente puedes tomarla con lo que sea que estés comiendo, que va desde botanas como pretzels, frituras, palomitas, nachos, tacos de pescado, tacos de carne asada, tacos de camarón, lo que sea de tacos, cualquier taco, ensaladas con aderezos ligeros, alitas, fritas, asadas, etc. Lo que